mitra, el báculo del sacerdote, el vestido del monje, la cara, todo está cerradito, nada de que me voy poquito para allá o me voy poquito para acá, sino que todo está bien cerrado y bien marcado. Esas son las formas cerradas. Sí, o sea, se marca exactamente con la línea hasta dónde debe llegar. Y en las anteriores, pues no había una línea, no había un límite, sino que las formas se desgajaban, se desgarraban. Dice, las formas cerradas tienen sus contornos bien definidos. La cualidad más destacada de las formas cerradas es que simplifican el aspecto visual de una figura. Este tipo de figuras hacen que centremos la vista sobre ellas. Precisamente porque están bien delimitaditas, pues nos fijamos muy bien en todos los aspectos que forman este tipo de obras, ¿sí? Las de formas cerradas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo va bien? Bueno. Luego vienen las formas realistas. Estas formas, dice, representan objetos o escenas de la vida cotidiana muy parecidas a la realidad. Pues aquí no creo que haya problema, ¿verdad? Las formas realistas representan objetos o escenas de la vida cotidiana muy parecidas a la realidad. De hecho, la anterior, si ustedes se fijan, también podría entrar dentro de las realistas, porque pues está muy parecida, ¿sí?, a la realidad. O sea, no está nada alterado. Entonces, podrían ser cerradas, esa podría ser cerrada y realista, ¿sí? Luego tenemos las formas figurativas. Dice, representan objetos o escenas que se reconocen de la realidad. Por ejemplo, esta se llama El beso, de Gustav Klimt. Entonces dice, pues sí se nota, ¿no?, que se están besando ahí la pareja. Dice, representan objetos o escenas reconocibles de la realidad y pueden tener mayor o menor grado de parecido con ella, simplificándose poco a poco o distorsionándolas. Y bueno, por ejemplo, pues aquí prácticamente lo que más identificamos son los rostros y las manos, los hombros, y ya después como que están como en una colcha o algo así, porque ya no son así como que muy parecidos a la realidad, más sin embargo, sí tienen partes realistas, ¿sí? Entonces se representan objetos o escenas reconocibles de la realidad. Pueden tener mayor o menor grado de parecido con ellas, simplificándose poco a poco o distorsionándolas. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Va quedando todo claro? Bueno. Vean, por ejemplo, esta es otra figurativa. Es otro beso que les quise mostrar. Pues están como muy chistosos los personajes. Porque tan solo el de la izquierda tiene como una pompa ahí, una barriga o no sé qué es. Pero bueno, entendemos. Y los personajes pues están muy rectangulares, pero es un beso. O sea, alcanzamos a distinguir los que nos quieren decir. Y luego ya vienen las formas abstractas. O sea, fíjense bien, en las anteriores alcanzábamos a reconocer algunos elementos combinados con la imaginación del autor. Y las formas abstractas, dice, son las que no representan la realidad, no se identifican con ella. El arte abstracto es aquel que no representa temas convencionales, ni intenta copiar ni imitar modelos o formas reales. O sea, en el arte abstracto, el artista se explaya a como lo entiende. Por ejemplo, esta obra se llama Paisaje Zapatista. Y bueno, pues es de los más claros que yo he visto de forma abstracta, porque pues se ve el sombrero, se ve el rifle de Zapata, se ve un gabán, se ven montañas, y se ven unos como ríos, acompañados de otros objetos que pues la verdad yo no alcanzo a percibir, pero pues sí le encontramos cierta forma, porque hay otros autores de formas abstractas que de plano no percibimos muchas veces el mensaje que nos quieren dar, ¿sí? Y luego, ahora vamos a hablar de textura. ¿Qué es la textura? A ver, ¿les quedó claro lo de las formas? ¿Sí? O sea, las formas son la esencia de cada uno de los estilos. Es decir, cómo se hacen las cosas. Entonces ya vimos abstractos,
orgánicos y los que alcanzamos a ver, ¿sí? Ok. Entonces ahora viene la textura. Ahorita le damos una repasadita. ¿Qué es la textura? Dice, la textura es la apariencia de una superficie y puede enriquecer la expresividad de un plano o ser el elemento configurador de una composición. O sea, todas las obras de arte tienen diferentes texturas. Si nosotros las pudiéramos tocar, veríamos que no toda la superficie de una obra es igual. Por ejemplo, en una escultura, si le vas a poner cabello, pues la escultura se notará así como que con bachecitos y eso. Si tal vez su piel, tal vez alisita, ¿sí? Esa es la textura. O tal vez en una obra, en una pintura, podamos ver que el artista utilizó diferentes pigmentos para hacernos percibir una idea, ¿sí? Entonces, la textura es la apariencia de la superficie. Dice, entonces tenemos diferentes tipos de pintura, de texturas. Tenemos la textura táctil, que es aquella que se percibe mediante el tacto, es decir, tocando. Y con el tacto y con la visión. Al tocar y observar la superficie de los objetos. O sea, si tocamos o vemos la superficie de los objetos, estamos hablando de una textura táctil. Por ejemplo, ahí, era lo que les decía, en esa escultura vemos diferentes, apreciamos diferentes texturas, una textura texturas plisadas y texturas lisas. Esas las podemos ver a simple vista y si las tocáramos, pues también podremos percibir que hay diferentes texturas. Ahora vamos con la textura visual, únicamente visual. Es la representación por medios gráficos de las texturas táctiles. Vean, por ejemplo, aquí, esta pintura, el autor utilizó, por ejemplo, en la que está de colores, el autor utilizó una pintura con plastas. Fue a propósito para darle esa impresión. ¿Y qué pasa? ¿Cómo la estamos percibiendo por la vista? En la que es como blanca, también vemos cómo el autor utilizó diferentes técnicas para mostrarnos diferentes texturas. Igual pasa en la de abajo. Se utilizaron hasta incluso como semillitas, como pasta, como frijolitos, para que la obra se viera diferente. ¿Y cómo la estamos apreciando? Por medio de la vista. Esa es la textura visual. Luego dice, ¿qué emociones nos producen las texturas? Dice, una textura lisa y uniforme produce la sensación estética. O sea, se dice que todo aquello lisito, como por ejemplo la piel de la escultura que vimos, se nos hace bella, se nos hace estética. Acuérdense que la estética es la ciencia de la belleza. Una textura rugosa e irregular y de diferentes colores produce mayor efecto visual. O sea, cuando la textura es rugosa, a lo mejor no nos parece muy bella, pero sí nos atrae más. O cuando hay muchísimos colores, también nos atrae más que una lisa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Esa obra de arte es muy estética. ¿Sí? Y esta obra es bonita, pero nos atrae mucho por el colorido. Dice, con la textura, el artista puede lograr que un objeto parezca agradable, repulsivo, frágil, pesado, cálido, frío, etc. O sea, a través de la textura, ¿sí? El artista hace que la obra nos dé diferentes sensaciones. Y con esto terminamos. ¿Sí? Entonces, rápidamente, si están de acuerdo, vamos a dar un repasillo. Nos queda un poco de tiempo. Y sirve que me dicen si tienen algún espacio, alguna duda. Entonces empezamos con el espacio, y el espacio, dijimos, es el marco en el que el artista sitúa a sus personajes, todos los objetos del tema que desarrolla. Perdón. Dijimos que en los espacios hay de dos tipos, el bidimensional y el tridimensional. El bidimensional es largo y ancho, el tridimensional largo, ancho y altura. Luego vimos ejemplos de una imagen bidimensional, una imagen tridimensional. También hablamos del espacio positivo y negativo. Dijimos que el espacio positivo es el espacio ocupado por el objeto y el negativo es el espacio entre los objetos.
Luego pusimos un ejemplo muy difícil de describir, para ver qué era el espacio positivo y el espacio negativo. Luego hablamos de la forma y dijimos que la forma es la esencia de una obra de arte, lo que la hace o lo que la caracteriza dentro de un estilo. Dijimos que la forma es la apariencia externa de las cosas y que hay diferentes formas de clasificar las formas, que son las formas planas, alto y ancho, las formas con volumen, que son alto, ancho y grueso, las formas orgánicas, que son aquellas que son irregulares y caprichosas, las formas geométricas, que son muy lineales y muy matemáticas, las formas abiertas, que son difuminadas y no tienen límites, las formas cerradas, que marcan perfectamente los contornos de las figuras, las formas realistas, que nos reflejan la realidad de la vida cotidiana, la forma figurativa, que nos representan escenas y objetos de la realidad, pero con algunos otros elementos que la simplifican o la distorsionan. Veíamos ese ejemplo. Y luego hablábamos también de las formas abstractas, que decíamos representan la realidad y no representan la realidad y no se identifican con ella. El arte abstracto es aquel que no representa temas convencionales, ni intenta copiar ni imitar modelos o formas reales. Luego vimos la textura y decíamos que la textura es la apariencia de una superficie y puede enriquecer la expresividad de un plano o ser el elemento configurador de una composición. Dijimos que hay diferentes tipos de textura. La textura táctil es aquella que podemos percibir tocando o viendo. Y poníamos ejemplos. Luego dijimos que la textura visual es aquella que solo observamos, que generalmente se utiliza en la pintura, y es porque los artistas utilizan diferentes pigmentos para darnos una idea. Y veíamos que este tipo de texturas las vemos principalmente, o las concebimos o las vemos mediante la visión. Y luego ya después decíamos que una textura lisa y uniforme nos da la sensación estética, ¿sí? Y veíamos este cuadro. Este es muy estético, ¿sí? ¿Por qué? Porque es liso y uniforme. Yo me imagino que por eso la mayoría de los pintores hacen este tipo de clásicos, ¿sí? Es lisa y uniforme. Y luego veíamos una textura rugosa, o sea, arrugada, irregular y de diferentes colores que producen mayor efecto visual, o sea, nos atraen más. Y entonces veíamos, esta figura, ¿sí? Tiene mucho efecto visual por el gran colorido que tiene. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. Ok, entonces nos vemos ¿qué día nos volvemos a ver? ¿El miércoles? No. ¿El jueves, no, maestra? El jueves, nos vemos el jueves y ya les digo, tienen para entregarme todavía todo lo que me deben de aquí al jueves y ya poderles cerrar su calificación de esta semana. Acuérdense que sus calificaciones se van a registrar por semana y quien pase todas sus semanas tendrá derecho a obtener la calificación por promedio. Entonces ya, y por favor, si entendieron lo de la perspectiva aérea, me dicen, y si no, pues lo volvemos a repetir, o ese día lo podemos trabajar entre todos para que nos quede más claro. Algo que yo les quería preguntar, no sé, no quiero yo pensar mal, ni mucho menos, pero la mayoría de ustedes me presentaron los mismos cuadros. Cuando les pedía un cuadro, sobre todo en esa de perspectiva aérea, tanto ustedes como los de las otras áreas me presentaron los mismos. Yo quiero preguntar, ¿es acaso porque todos entran a la misma página, porque son los que les aparecen primero? ¿O qué es lo que, porque de verdad